La historia a través de la literatura. Filosofía y gobierno, el mundo en la época griega. Era el año 399 a.C. En una celda de la prisión de Atenas, el filósofo Sócrates y sus discípulos esperaban la puesta del sol. Cuando llegara la hora, Sócrates moriría. Una corte lo había sentenciado a muerte por envenenamiento con cicuta, por el crimen de no haber reconocido a los dioses locales y haber corrompido a la juventud. Sócrates no rehusó los cargos, pero admitió libremente que su hábito de cuestionarlo todo lo había convertido en una peste. Yo soy una especie de tábano, otorgado por los dioses al Estado. Y el Estado es como un gran y noble corcel lento en sus movimientos debido a su gran tamaño, que requiere ser picado para hacerse vital. Sócrates se convertiría en el símbolo de la libertad de pensamiento individual. Quedaría también registrado en la historia como el fundador de la filosofía occidental. Como hasta donde sabemos, no contamos con textos escritos directamente de la pluma de Sócrates. Lo que conocemos de él es debido a que Platón escribió prolíficamente y escribió un gran tratado sobre Sócrates. Y en sus diálogos, él lo nombra como uno de los personajes con los que mantiene conversaciones. Y es así que aprendimos sus ideas filosóficas. En Apología, Platón relata cómo se defendió Sócrates durante su juicio. Sócrates se negó a abandonar su cuestionamiento filosófico, diciendo: Una vida no examinada no es valiosa de ser vivida. En Crito, uno de los diálogos filosóficos de Platón, se ilustra una conversación entre Sócrates y uno de sus alumnos que lo urge a evadirse de la cárcel para evitar la pena de muerte. Sócrates se niega, basándose en la lealtad a las más elevadas leyes morales. No debemos vengarnos, no devolver mal por mal a nadie, cualquiera haya sido el mal que hayamos sufrido de su parte. En Fedón, Platón relata la dignidad con la que Sócrates bebió el veneno y se encontró con la muerte. Así fue el final de nuestro amigo, a quien yo podría en verdad llamar el más sabio, el más justo y el mejor de todos los hombres que jamás yo haya conocido. Pero la influencia de Sócrates continuó viviendo a través de Platón y de un alumno de Platón, Aristóteles. En conjunto, Sócrates, Platón y Aristóteles y otros filósofos griegos formularon las ideas sobre humanismo y gobierno que son en la actualidad los cimientos de la civilización occidental. El humanismo griego era una filosofía preocupada por los seres humanos, más que por los dioses y el destino. La libertad humana, la responsabilidad individual, eran el eje del pensamiento humanista. El humanismo recalcaba también que eran los sentidos humanos el único recurso fiable a través del cual podíamos conocer que el hombre es la medida de todas las cosas. Del humanismo proviene una visión nueva acerca de cómo gobernar una sociedad. Los gobiernos existen, argumentaban los humanistas, no para honrar a un gobernante, ni siquiera a un dios, sino para ser los proveedores de justicia, seguridad y felicidad para los ciudadanos, individuos que pueden por sí mismos tomar decisiones racionales. El humanismo griego y el racionalismo acabaron finalmente desarrollando un periodo de gran cambio intelectual y social en las naciones del mundo.
600 años antes que Sócrates, hacia el 1000 a.C., la escritura basada en imágenes comenzó a ser reemplazada por los alfabetos, los cuales permitieron el registro de ideas abstractas y no solo de nombres y acciones. Entre 1000 y 500 a.C., las tradiciones orales del hinduismo antiguo, del judaísmo y otras religiones fueron escritas por vez primera. Poco tiempo después, grandes maestros de todo el mundo comenzaron a alterar sutilmente estos textos antiguos, agregando ideas filosóficas concernientes al comportamiento individual y la ética. En China, la antigua dinastía Zhou se estaba derrumbando. El poder político funcionaba junto con los grandes terratenientes que formaban la clase noble y el sistema militar del sistema feudal. Estos señores feudales combatían entre ellos mientras que los pastores y agricultores, que eran la vasta mayoría del pueblo, luchaban por sobrevivir bajo condiciones de extrema presión impositiva y frecuente violencia. Fue quizás en respuesta a este caos que surgieron dos grandes maestros, Lao Tse y Confucio. La preocupación de ambos residía en cómo debían conducirse las personas y cómo debían ser gobernados los estados. Lao Tse, fundador del taoísmo, aconsejaba a sus seguidores que rechazaran la inestabilidad del mundo, alejándose de él, viviendo con simplicidad y quietud, una vida armónica. El gobierno ideal debía interferir lo menos posible en la vida de las personas. Gobernar un gran país es como freír un pequeño pez. Se arruina si se lo atiza demasiado. Confucio sugirió un camino diferente. Él aconsejaba una participación activa, pero escrupulosamente moral y humana en los asuntos del mundo. Los antiguos, quienes querían ilustrar la más elevada virtud, ordenaban primero sus propios países. En orden de dirigir correctamente sus estados, comenzaban regulando primero sus familias. En orden de regular sus familias, ellos primero se cultivaban a sí mismos. En orden de cultivarse a sí mismos, primero rectificaban sus corazones. Entre los años 1000 y 500 a.C., India era el hogar de muchos reinos, algunos regidos por consejos tribales y otros por monarcas. La religión que prevalecía era el hinduismo, pero la cultura india se encontraba muy lejos de ser homogénea. Junto con una generalizada creencia en dioses hindúes, los hindúes seguían miles de sectas y filosofías diferentes. Dos castas rectoras competían por el poder, los guerreros feudales y los sacerdotes o brahmanes. En medio de esta atmósfera surgió uno de los grandes maestros, Siddhartha Gautama, un príncipe de la casta de guerreros feudales. Conmovido por el sufrimiento de la gente común, abandonó su familia en busca de una forma de vida mejor y más profunda. Tras mucho tiempo de llevar una vida errante, alcanzó la iluminación después de meditar bajo una higuera. Conocido ahora como el Buda, el iluminado, continuó predicando y viajando de aldea en aldea, seguido por más de 1000 discípulos. El Buda enseñó que el remedio para el sufrimiento consistía en cesar el deseo. Desear causa expectativas que cuando no se cumplen, se convierten en dolor. El Buda remarcó también la necesidad de un comportamiento ético y compasivo hacia los demás. Ahora, oh monjes, este es el sendero de las 8 virtudes. Recta visión, recta intención, recta palabra, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. A partir de su hogar de nacimiento en la India central, el budismo se expandió a lo largo de antiguas rutas comerciales fuera de la India, hacia el este y el oeste hacia el Tíbet, Persia y Mesopotamia. En Mesopotamia, centro comercial del mundo, emergían y se derrumbaban una serie de grandes imperios con gobiernos centrales poderosos, burocracias reales y ejércitos profesionales. El imperio de Babilonia concentró el poder de la región hacia el 600 a.C. En el 500 a.C., los persas regían desde Egipto hasta la India bajo el gobierno del gran emperador Darío I. Darío I elaboró las enseñanzas del gran profeta medo Zaratustra, que fue la religión oficial del imperio persa. Los dichos atribuidos a Zaratustra se encuentran recopilados en el Zenat-Vesta, o libro del conocimiento y la sabiduría. Zaratustra enseñaba que la gente debía creer en un solo Dios y trabajar para transformar el mal en bien.
Esto la prepararía para el juicio final y para el cielo en vez del infierno. Sus ideas influyeron al judaísmo y más tarde al cristianismo y al islam. Mientras construían su imperio, los persas expulsaron a los fenicios de la ciudad principal, Tiro. Estos antiguos comerciantes marítimos hicieron entonces de Cartago una de sus colonias en el norte de África, su puerto principal, y el Mediterráneo occidental quedó bajo su control. Las embarcaciones transportaban metales de las minas españolas, trigo cultivado a lo largo de la costa africana, dátiles y lana de los pastores nómades que controlaban el interior de África e incluso oro y sal. Los griegos, que también eran marinos, agregaron el aceite de oliva, el vino, la lana, tintura y alfarería al próspero comercio del Mediterráneo. Los comerciantes griegos prosperaron transportando las materias primas de Occidente y los lujosos artículos del Medio Oriente hacia sus colonias, que se extendían desde Marsella en Francia hasta Cirene en Libia. En parte por su accidentada geografía, la antigua Grecia raramente se hallaba unificada. En cambio, Grecia se encontraba compuesta por varias pequeñas ciudades-estado independientes, entre ellas Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Las rivalidades entre ellas eran intensas y a menudo acababan en guerras. La ciudad griega más guerrera era Esparta, cuyos jóvenes dejaban a los 12 años a sus familias para entrenarse en el oficio del soldado. Esparta estaba gobernada por un pequeño grupo de poderosos líderes militares llamado oligarquía. Atenas, principal rival de Esparta, se encontraba más inclinada hacia la filosofía y los placeres mundanos, pero a pesar de esto los atenienses eran también grandes guerreros. Los griegos, sin embargo, se hallaban unidos a través del idioma y de la religión, y cada 4 años las guerras se interrumpían y las ciudades-estado competían en Juegos Olímpicos en honor a Zeus, su esposa Hera y un panteón de otros dioses. Otros festivales honraban a Atenea, la patrona de Atenas y la diosa de la sabiduría, y a Dionisio, el místico dios del vino, la poesía, la diversión y el drama. En los festivales se interpretaba poesía, música, arte dramático, relatando las historias de los dioses. Estos mitos, que habían sido parte durante siglos de la tradición oral, fueron escritos por vez primera en los siglos 7 y 8 a.C. en la Ilíada y la Odisea de Homero y en la Teogonía de Hesíodo. Ellas viajaron desde la historia hacia nosotros como 2 grandes obras de la literatura griega, y entre las primeras que relataban las historias de los dioses y de los héroes griegos. Eran muy populares durante los períodos griego y romano. Ellos influyeron a Virgilio y a Dante y a otros de la civilización occidental. Gradualmente los griegos desarrollaron una literatura variada. Filosofía, Conócete a ti mismo. fábulas animales, El hijo de un pastor tenía el picaresco hábito de gritar: ¡un lobo! ¡Un lobo! obras sobre números, geometría y música. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y poemas líricos de amor. Cuando te miré por un momento, mi lengua quedó en silencio, y por primera vez, una delicada llama se deslizó por debajo de mi piel. La prosa histórica también se hizo popular gracias a Heródoto, conocido como el padre de la historia. Apartándose del mito y la leyenda, Heródoto se apoyó en los registros históricos para realizar la crónica del encumbramiento del imperio persa y la historia de Esparta y de Atenas. Relató las batallas más importantes entre la pequeña Grecia y el poderío persa. La primera invasión del continente griego fue impedida por una pequeña fuerza griega en la batalla de Maratón, en el 490 a.C. El ejército griego unido salió también victorioso de otras grandes batallas como lo fueron Termópilas, Salamis y Platea. Y hacia el oeste, los griegos de Siracusa vencieron a Cartago, logrando controlar así su expansión hacia Oriente. Las victorias sobre la poderosa Persia y Cartago, conquistadas por una Grecia pequeña e independiente, marcaron el comienzo de la Era de Oro griega, un período de magníficas realizaciones en arte, arquitectura, el drama, la filosofía y el gobierno democrático. Sin embargo, la democracia griega se limitaba a hombres nacidos libres. Mujeres, extranjeros y esclavos tenían pocos derechos.
Sin embargo, con iluminados como Pericles, los griegos establecieron instituciones democráticas y la separación de poderes en tres dominios, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y los partidos políticos. En la Era de Oro, la dramaturgia produjo obras maestras que planteaban preguntas fundamentales y brindaban tal introspección de la condición humana que muchas de ellas se representan aún hoy. Esquilo, el padre de la tragedia griega, escribió más de 70 obras. Que impere el bien, que así sea. Sin embargo, ¿qué es el bien? ¿Y quién es Dios? ¿Cómo es posible nombrarlo y decir la verdad? Sófocles, el segundo de los autores de la tragedia griega, escribió más de 120 obras en el transcurso de su larga vida, incluyendo Edipo Rey. En Edipo Rey, la tragedia de Sófocles, Edipo dice: ya no es un secreto. Laxis profetizó una vez que yo me aparearía con mi propia madre y que derramaría con mis propias manos la sangre de mi padre. Por ello, Corintio fue para mí durante muchos años un hogar demasiado distante. Vagué por el extranjero, pero aún así añoré la dulce mirada de los rostros de mis padres. Las tragedias griegas están escritas en versos, generalmente para 2 o 3 intérpretes masculinos, y entre 12 y 15 miembros del coro, que hablaban, cantaban o danzaban, acompañados por el sonido de la flauta. Casi todas las obras eran escritas para festivales en honor a alguno de los dioses. Se representaban frente a un altar en un gran teatro semicircular al aire libre. El teatro de Dionisio en Atenas contaba con 27.000 plazas. Las tragedias buceaban en la profundidad del sufrimiento heroico, cómo lograba una persona soportar con nobleza los giros del destino, los caprichos de los dioses y su propia y defectuosa voluntad. También floreció otra forma dramática, la comedia. El gran autor de comedia en ese periodo fue Aristófanes, cuyas inteligentes sátiras acicateaban la conciencia de algunos de los líderes más poderosos. En una obra, Las nubes, hacía una caricatura de Sócrates y se refería a su escuela como la tienda del pensamiento. Los conservadores alarmados creyeron en el retrato de agitación y de amenaza que Aristófanes hacía de Sócrates. Esta reacción influyó en el juicio y muerte de Sócrates. Un amigo de Sócrates, el tercer gran autor de tragedias, Eurípides, ofendía también a las mismas fracciones políticas con su crítica a los valores tradicionales y el énfasis que ponía en la voluntad humana más que en la voluntad de los dioses. En su obra Las Troyanas, Eurípides se atrevió a desafiar la glorificación que hacían los griegos de la guerra, expresando el dolor de la esposa de Héctor, cuyo joven hijo está por ser ejecutado por los griegos victoriosos. Oh, amada criatura, premiado con tanto valor como para vivir, tú mueres en manos del enemigo y me dejas en la desolación. La grandeza de tu noble padre que llevó esperanza, vida y gloria a otros hombres, te costará a ti la muerte. Para ti, su coraje resultó ser una herencia fatal. A pesar de las advertencias de Eurípides, en 493 a.C., estalló la guerra entre Atenas y Esparta, cuyos aliados estaban temerosos por una reciente agresión de Atenas. Estas destructivas guerras del Peloponeso perduraron durante 28 años. Sabemos de ellas a partir de los relatos de Tucídides, el primer historiador y testigo ocular. Mi relato descansa en parte en lo que yo mismo he visto y parcialmente en lo que otros vieron por mí, siendo siempre comprobada la precisión del reporte a través de las más severas y detalladas pruebas. El malestar político invadió a Grecia durante los años de la tercera centuria a.C., pero en Atenas los debates filosóficos entre elaboradores de leyes y filósofos de toda Grecia lograron persistir. El centro del debate era la famosa escuela fundada por Platón, el alumno de Sócrates. La Academia de Platón se convirtió en la primera universidad del mundo y perduró 900 años. Platón fue también el fundador de una escuela del pensamiento. Platón proponía que como los humanos podían imaginar la verdad, la justicia, la belleza y la divinidad perfectas, estas cualidades debían existir en un plano ideal. El alma era la parte de la conciencia humana que podía alcanzar ese nivel, y la mayor virtud humana consistía en el afán de alcanzar el ideal.
Aristóteles, alumno de Platón, tomó los perfiles más prácticos de las enseñanzas de Sócrates. Aristóteles creía, según lo plantea en Ética, que la felicidad parece ser el objetivo final de todas las acciones humanas. La mejor manera de lograr la felicidad humana, continuaba, era a través del empleo de facultades que eran exclusivas de los humanos y que consistían en el pensamiento y la razón. Aristóteles adquirió fama a través de hacer de la ética una rama de la política y basaba sus creencias en lo que podía ser sistemáticamente observado y analizado. Este método de pensamiento se extendió a todas las ciencias. El alumno más famoso de Aristóteles fue Alejandro, hijo de Felipe de Macedonia, quien conquistó Grecia en el 338 a.C. Alejandro, quien más adelante fue conocido como Alejandro Magno, tenía solo 20 años cuando subió al trono en el 336 a.C. Durante los siguientes 12 años, empleando la caballería de Macedonia, los carros persas, la infantería griega y su genio militar, que fue único, Alejandro conquistó Asia Menor, Siria, Egipto y Mesopotamia, Persia también, y parte de la India occidental para el imperio griego. Solamente lo detuvo el cansancio de sus soldados que exhaustos se negaron a seguir. Después de su muerte a los 32 años, Alejandro Magno ingresó en la literatura oriental y en la occidental como un rey héroe legendario. Su imperio se dividió al poco tiempo en pequeños reinados regidos por generales que habían luchado bajo su mando. Debido a esta nueva clase dirigente y a los inmigrantes que los siguieron hacia las colonias orientales, las ideas y la cultura griegas, llamadas helenismo, se dispersaron por todo el Medio Oriente, Asia Central y el norte de África. Los eruditos de África, Asia y Grecia se agrupaban en Alejandría, la ciudad que Alejandro fundó en Egipto y a la que dotó de una universidad, un museo y la biblioteca más grande del mundo. Todas las obras de la historia y la literatura griega conocidas fueron recopiladas aquí. Y fue a través de la Biblioteca de Alejandría que muchas de estas obras fueron diseminadas a otras bibliotecas, y así las heredamos. Un gran erudito alejandrino fue Euclides, cuyo libro Los Elementos presentaba las ideas más avanzadas de la geometría griega y egipcia. También fue en Alejandría donde el gran científico Arquímedes hizo sus descubrimientos sobre máquinas simples y física básica. En la época de Arquímedes, dos imperios occidentales, Cartago y Roma, se encontraban en pugna por el control del Mediterráneo occidental. Finalmente el ejército romano venció a Cartago en el 201 a.C. En menos de una década después, 192 a.C., Roma conquistó Grecia. La cultura griega continuó floreciendo entre los romanos. Pero no terminó aquí, ni tampoco el taoísmo, ni el confucianismo, ni el budismo, ni otras escuelas de pensamiento que se desarrollaron en esta notable época de la historia. La evidencia de sus influencias puede verse aún en todo el mundo. Ubiquen las sílabas en los casilleros correctos y descubran a los fundadores de las ideas humanistas. Veamos la solución. Platón, Sócrates y Aristóteles. Próximo jueves, Imperio del Cielo y de la Tierra. No se la pierdan.